Alberto Real es ingeniero geofísico graduado en la Universidad Central de Venezuela en 1973 y tiene una maestría en gerencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1986. Él cuenta con más de 40 años de experiencia en cargos gerenciales y de asesoría gerencial, mayormente en la industria petrolera venezolana e internacional. Fue gerente de ventas internacionales de Corpoven y subdirector general de una empresa española de trading en Madrid y director de negocios petroleros de una institución bancaria con sede en Caracas. Fundó su propia empresa de consultoría gerencial en el 1992, la cual se mantuvo operativa hasta el 2005. Desde el 2005 reside en Monterrey, México, donde fue hasta el 2018 director de planeación de dos empresas operadoras de campo de petróleo y gas. En la actualidad se desempeña como consultor independiente en las áreas de gerencia general, estrategia y evaluación de negocios. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IES en Venezuela y ha editado numerosos talleres y cursos sobre gerencia y ha sido conferencista invitado en foros y eventos empresariales. Ha escrito numerosos artículos de prensa en periódicos, revistas y desde 2013 publica una columna quincenal en el Diálogo Carabobeño en Valencia, Venezuela. Ha escrito y publicado 2 libros sobre gerencia y cultura organizacional. La variable independiente, en 1900 y reeditada en 2013, y Organizaciones, Empresas y Montonera, en 1999. Y un tercer libro, Amaneció Temprano, sobre política e historia reciente de Venezuela. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Físicos y presidió el comité organizador del primer congreso en 1982. Bueno, con ustedes dejo Alberto. Adelante, Alberto. Gracias, Carlos. Primero que nada, gracias a Beniamérica, gracias a VAPA por la invitación a exponer el tema que traigo hoy, que fundamentalmente es el tema del cambio organizacional. He tratado de dividir o de hacer como 2 capítulos. Uno que tiene que ver con los procesos de cambio en organizaciones de cualquier tipo, gerenciales o públicas, y otro que ya está relacionado con el tema que nos duele a todos, a casi todos los que estamos aquí, que es el tema del cambio en Venezuela, el cambio cultural que veríamos eventualmente o que tendríamos que ver una vez que regresemos a la democracia. Voy a compartir. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a hablar con un poco de cambio organizacional, lo que han sido los cambios globales en este siglo XXI, y luego el proceso de cambio, como, de acuerdo con diferentes autores, cómo funcionan los procesos de cambio, cuáles son sus etapas, etcétera. Y luego, a continuación, al final, vamos a ver algo sobre Venezuela, sobre qué esperaríamos nosotros en Venezuela en términos de cambio, y aquí sí entra la palabra cultural. Las definiciones de cambio, yo traigo 2 definiciones, obviamente que hay muchas, es decir, hay una definición de cambio que lo percibe como una mutación, es decir, como es decir, ser lo que no se era, cuando uno cambia y cree lo que no creía y se convierte en una persona distinta. Y otro, que es un poco más de proceso, que equivale a comparar el cambio con un aprendizaje. Es decir, el cambio es aprender algo nuevo y cuando se ejerce la opción de actuar de una manera distinta porque se aprendió algo nuevo, eso es un cambio, desde lo más pequeño hasta cosas más importantes. Los cambios profundos, los cambios importantes, definitivamente tocan la cultura e impactan la personalidad del individuo, ¿no? Un individuo en ese sentido actúa o es como un ecosistema, que cualquier cambio que tenga de esa naturaleza va a afectar va a afectar muchos de los aspectos de su personalidad o todos los aspectos de su personalidad. Y luego los cambios en el trabajo, no son solamente cambios en el trabajo, los cambios en el trabajo afectan la vida personal de cada quien y afectan los pensamientos y los sentimientos hacia los ámbitos de relaciones, responsabilidades, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, etc. Es decir, un cambio en el trabajo no es solamente un cambio que dura de 9 a 5 cuando uno está en la oficina, un cambio en el trabajo también afecta muchos otros aspectos de la vida de cada quien. Pongo esto como ilustración, es decir, esto es un cambio profundo cuando uno cambia creencias y esto es un cambio relativamente superficial cuando uno cambia conductas, pero actúa de una manera relativamente automática sin
que eso permee hacia las actitudes, los valores y eventualmente las creencias que uno tiene, ¿no? Eh, Cuando uno dice que todo cambio, hay gente que dice que todo cambio es cultural, es porque todo cambio de alguna manera llega a las creencias. Esto no es necesariamente cierto, pero ocurre, es decir, ocurre mucho que un cambio que aparentemente parece pequeño puede llegar a afectar las creencias que uno tiene sobre el mundo y sobre sí mismo. Ah, las especies más fuertes no son las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan al cambio. En este sentido, podemos irnos a los dinosaurios tan poderosos y tan grandes, y al final los que sobrevivieron la extinción de los dinosaurios fueron los mamíferos, que eran unos animalitos relativamente pequeños e insignificantes comparados con los dinosaurios, pero fueron los que mejor se adaptaron al cambio que ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios. Esto es un tema que yo, cuando hablo de cambio, eh, le hago cierto énfasis. Este es de Lee Iacocca, el famoso CEO de Chrysler y personaje de la gerencia en los años 90. En un libro que él tiene, que son como sus memorias, él dice: yo traté en algún momento de cambiar todo al mismo tiempo. Mi esposa se divorció, mi casa se mudó, creo que de Nueva York a Los Ángeles, y cambió de trabajo cuando llegó a Chrysler viniendo de Ford. Y dice: casi me vuelvo loco. Los cambios tienen que administrarse, es decir, uno no puede cambiar, no debe cambiar todo al mismo tiempo. Uno siempre tiene que tener alguna raíz de la que agarrarse, mientras, y eso lo veremos un poquitico más adelante, alguna raíz, alguna seguridad de la que agarrarse, mientras la otra mano busca la nueva manera de hacer las cosas. Y lo último que tengo aquí es que el cambio duele. Y definitivamente sí, el cambio no es fácil. Todos nos resistimos al cambio, todos tratamos de mantenernos en nuestra zona de confort. Y cuando vamos a cambiar, cuando vamos a aprender una habilidad nueva, cuando vamos a dejar atrás una habilidad vieja, eso de alguna manera duele. Duele en sentido figurado, ¿no? Los cambios globales, es decir, obviamente que las organizaciones de este siglo, e inclusive las de finales del siglo pasado, ya tenían que responder a una serie de cambios que habían ocurrido en el mundo, sobre todo en el tema tecnológico y en el tema de relaciones interpersonales dentro de las organizaciones y de la velocidad con que las organizaciones tenían que moverse, y también de cambios en los mercados, ¿no? Aquí tenemos, no voy a decirlos todos, pero estos son las 7 S que definen las organizaciones empresariales. Las estrategias, en lugar de ser planes rígidos, pasaron a ser planes de escenarios con mucha flexibilidad, mucha velocidad de respuesta y al mismo tiempo con enfoque en aquellos mercados en los que estábamos interviniendo. La estructura se fue aplanada, se fueron, vamos a decir, volviendo un poco obsoletas las estructuras verticales y muy jerárquicas, estructuras alineadas a procesos, preferiblemente descentralizadas, con alto grado de delegación, los sistemas incorporados al mercado con mucha tecnología, y la tecnología pues obviamente que cada vez está más presente. Los valores son con el enfoque en la calidad, en el cliente, en el servicio y en la innovación. Es decir, esto es bien, bien importante. El estilo gerencial, de un estilo dirigista, casi militar, hemos ido pasando a un estilo más de coach, más de facilitador, más de delegador, más de inspirador eh, en, como gerente. Las habilidades, obviamente, tecnología y comunicación, trabajo de equipo y trabajo remoto. Estos son, además de las habilidades técnicas que cada quien debe tener y cada quien debe dominar en su área de intervención. La gente, pues, una selección más cuidadosa, con mucho entrenamiento, porque de nuevo hay mucho cambio. Gente competente, confiable, y luego yo pongo aquí la inteligencia artificial ya forma parte de la gente. Es decir, ya nosotros, la inteligencia artificial, todo lo que es la tecnología, todo lo que es la solución de problemas a través de tecnología, tiene que tomarse en cuenta como si fuera parte del personal de la organización. Y una cultura de logro, de responsabilidad y sobre todo de riesgo y de buena adaptación al cambio.
Cuando hablaba del proceso gerencial, un proceso tradicional que era planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso es lo que le enseñaban a uno en las clases de negocio, ¿no? Esto ahora, de nuevo, ante la intensificación de la competencia, el dominio de la tecnología, la velocidad de los cambios, esto ya se vuelve muy rígido y las tendencias son más de visionar, comunicar, crear visión y comunicar visiones, definir procesos más que organizar, definir procesos y tratar de organizarse en función de esos procesos, facilitar más que la simple dirección y luego delegar más que sencillamente controlar. Las disciplinas gerenciales han evolucionado bastante. El mundo se mueve no necesariamente en la dirección que uno quisiera, no necesariamente en una dirección que implica mayor armonía y civilidad en el mundo, pero se mueve y genera bastante incertidumbre. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para esa incertidumbre. El mercado, pues, obviamente con tantas alternativas y con muchas más alternativas cada vez, también en función en gran parte de la tecnología, es olímpico. Cuando digo olímpico es que es más alto, más fuerte, más rápido. Hay que estar preparado para este, llenar estas expectativas. La tecnología es la protagonista y cada vez es más la protagonista de los mercados, de las empresas, y lo que podemos esperar son más cambios a mayor velocidad. Y queda mucho menos espacio para entre empresas tradicionales que no se mueven o no se mueven lo suficiente o no se mueven con la suficiente velocidad o con la suficiente agilidad o con la suficiente gracia, ¿no? Son empresas, las empresas centralizadas, jerárquicas y funcionales con las que todos o muchos de nosotros nos criamos, se están volviendo, es decir, están quedando con menos espacio para funcionar. Eh, Hay que desaprender y una empresa de este tipo que quiera cambiar tiene que desaprender, tiene que aprovechar la ventana antes que se cierre y tiene que acostumbrarse a que el cambio sigue siendo la constante. Vamos a ver el proceso de cambio y hablando un poco de cuáles son los factores iniciadores del cambio y del cambio personal, porque al final, cuando uno dice vamos a cambiar la organización y vamos a pasar de una organización funcional a una empresa por proceso, pues es la organización la que está cambiando, pero en el fondo lo que están cambiando son las personas. Cada persona tiene que adaptarse a la nueva manera de hacer las cosas y eso implica un cambio personal, el olvido de unas habilidades viejas y la aprehensión de unas habilidades nuevas, ¿no? Los factores que inician el cambio, hay factores externos, cambian las normas, cambian los valores, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es apropiado, lo que es inapropiado. Ahí el individuo se enfrenta a una nueva lista de normas y de valores y dice, bueno, ¿cómo hago yo aquí? ¿Cómo funciono yo aquí? Si yo creo en otras cosas, pues tengo que irme adaptando, sobre todo si ese cambio es mayoritario alrededor de él. El cambio de roles, la paternidad, cuando alguien llega a ser gerente o cuando ejerce posiciones de liderazgo, las relaciones interpersonales, los cambios de grupo, los cambios de los grupos, de las personas que integran los grupos, afectan a cada quien. Eventos, ocurrencias que suceden, la tecnología, por ejemplo, como uno ha tenido que ir cambiando para irse familiarizando y para ir funcionando con la tecnología, porque de otra manera hoy en día no se funciona. Yo me acuerdo cuando a mí me llevaron a ver la primera computadora, tenía como 12 o 13 años, ¿no? Y era una computadora que estaba en la Universidad Central de Venezuela, eso fue en los años 60, me imagino. Mi papá me llevó para que viéramos, ven, para que vean una computadora. Entonces a la computadora se le podía hacer preguntas. Y entonces yo le pregunté qué es lo que va a pasar en el año 2000, claro, preguntas que estaban en una lista, ¿no? Pero entre esas preguntas está qué es lo que va a pasar. Y entonces me entregaron una tarjeta perforada con una cosa ahí escrita, va a pasar esto y esto, ¿no? Desde esa fecha hasta hoy, ¿no? Obviamente que esa computadora que era el mainframe de la Universidad Central de Venezuela, probablemente tenía menos capacidad de proceso que mi tarjeta de crédito, ¿no? Hoy en día. Pero ese es el tamaño del cambio que hemos visto en cuestión de 55 años, ¿no? Y luego hay un cambio muy importante, porque además muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos pasado por eso, que son los nuevos entornos, ¿no? Es decir, uno cambia de sitio, se muda, emigra, y eso
lo hace uno enfrentarse a una cultura nueva, a una forma diferente de hacer las cosas, a unos códigos distintos, ¿no? Todo eso son factores que inician el cambio. Y esos son factores externos. Y luego los factores internos, la madurez, la edad, el tiempo que pasa, son cosas que automáticamente lo van, de acuerdo con las experiencias que uno tiene, lo van llevando a tener pues una visión diferente de la vida y por lo tanto a tener unos valores o unas creencias distintas. Y luego factores individuales como la disposición al cambio o la resistencia al cambio. Hay gente que es muy abierta al cambio, es decir, la disposición al cambio es un estado que permite abrirse a nuevas experiencias sin centrar la atención, sin necesariamente centrar la atención en el valor, en la recompensa. No, yo estoy abierto a cambiar y no importa, corro riesgo de que el resultado del cambio no sea tan satisfactorio, pero por el simple hecho, por el cambio mismo. Y la resistencia al cambio, hay gente que tiene una disposición al cambio, pues al revés, que más bien se resiste, es cuando se cierran nuevas experiencias, independientemente de que haya una recompensa al final. ¿Okay? Eso, pues, vamos a decir, como la gente se divide entre los que toman té y los que toman café, pues la gente se divide entre los que están dispuestos al cambio y los que se resisten al cambio, ¿no? Pero es obviamente una cosa muy primaria la división que estoy haciendo. Hay factores que inhiben el cambio, ¿no? Cuando uno dice de resistencia al cambio, hay primero una falta de motivación personal, la incapacidad de ver la necesidad del cambio, el decidir para qué voy a cambiar si yo estoy bien así, la ansiedad que genera cambiar, y también lo vamos a ver un poco más adelante, una negación defensiva, es decir, no, yo estoy aquí tranquilo, yo esto lo conozco, aunque esté mal, pero esto lo conozco. Y luego no creer que es posible, no creer que no, esto no tiene futuro, esto no puede ser, esto es demasiado difícil, demasiado complicado, demasiado largo. Hay limitaciones cognitivas, la incapacidad de comprender el proceso, y sobre todo el porqué del proceso y el cómo del proceso, ¿no? Que de nuevo no es tampoco trivial. Un proceso de cambio no es una cosa trivial cuando uno ve, perdón, toda la cantidad de factores que están involucrados. Limitaciones interpersonales, carencias comunicacionales, es decir, una gente que no se comunica, que no tiene oportunidad de compartir para ir enterándose de qué es lo que está pasando y hacia dónde que van las cosas, o dificultad para trabajar en equipo y por lo tanto dificultad para integrarse a ambientes nuevos que estén involucrados en el proceso de cambio. Y luego limitaciones culturales, son muy importantes, ¿no? Son muy relevantes. Son valores que defienden el status quo, valores étnicos, nacionales, ocupacionales, culturales en general, religiosos, dogmas que están sembrados en cada quien y que le impiden, de alguna manera, le prohíben de otra, entrar en un proceso de cambio hacia otra religión o hacia otra nacionalidad o hacia otra ocupación. La secuencia de un proceso de cambio, voy a ponerla aquí de una vez, ¿no? Se inicia, un proceso de cambio se inicia con una sacudida y también cuando veamos los procesos más adelante, cuando veamos los esquemas más adelante, también lo volvemos a ver, ¿no? Hay una nueva realidad y esa nueva realidad tiene un impacto en la persona, es decir, aquí las cosas no son como yo las conozco, las cosas no son como yo estoy acostumbrado a verlas. Y eso ocasiona una sacudida, es decir, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que comportarme de alguna manera distinta. Entonces, yo tengo que desarrollar un set de habilidades que me permitan sobrevivir de la mejor manera posible en la nueva realidad. Eso entonces aquí pasa todo por un periodo de ansiedad, donde hay que desaprender habilidades que eran viejas, habilidades viejas, y ahí podemos estar diciendo hacer las cosas a mano o hacerlas en una computadora, por ejemplo. Y hay que aprender habilidades nuevas. Hay una ansiedad primera, que es yo deshacerse de lo que uno tenía, de lo que uno sabía, de lo que uno conocía y uno daba por sentado, y luego una ansiedad que llamaremos dos, que es ahora tengo yo que aprender esto cuando yo no tengo ni idea de cómo funciona. Este es el paso crítico, porque es deshacerse de las dos ansiedades
mediante el desaprendizaje y o el olvido al final de las habilidades que uno tenía y aprender a usar las habilidades que uno tiene que desarrollar para sobrevivir en esta nueva realidad. Obviamente que después de que esto se supera, ya viene entonces el periodo de, ya me siento más o menos cómodo con esto, ahora voy a buscar seguridad, mi nueva, vamos a llamarla mi nueva zona de confort, aunque no sea eso. Vamos a empezar a aplicar las habilidades nuevas y voy a empezar a tener resultados con estas habilidades nuevas. Y aquí podemos estar diciendo, ok, ya pasé el proceso de reaprendizaje y al final cambié y me adapté a la nueva realidad, que al final es lo que el objetivo principal de este proceso de cambio. Entre el desaprendizaje de las viejas y el ensayo de las habilidades nuevas, entre estas dos etapas sucede la mayor cantidad de los cambios son relativamente fáciles de revertir. De nuevo, el ser humano es fundamentalmente resistente al cambio. Y si él encuentra la excusa para no hacerlo, pues tratará de no cambiar, tratará de no hacerlo. Entre estas dos ansiedades ocurre la mayor cantidad de reversión de los procesos de cambio, de regresar al origen y quedarme en mi forma de confort, en mi zona de confort y hasta aquí llego. ¿Okay? Mientras se desaprende una cosa y se aprende otra. Por eso es que también los procesos de cambio, cuando son importantes, tienen una probabilidad relativamente alta de revertirse, ¿okay? De regresar al origen. Aquí tenemos que ver también, estamos hablando de cambios de todo tipo, ¿no? Cambios organizacionales en empresas, cambios culturales en países, como vamos a ver, como veremos más hacia el final en el caso de Venezuela, ¿no? Es decir, estoy tratando de darle a la palabra cambio el significado más amplio posible. Y regresando a la lámina entre la ansiedad 1 y la ansiedad 2, el desaprendizaje y el ensayo de las habilidades nuevas, es que las personas no pueden descubrir, uno no puede descubrir algo nuevo hasta tanto no tenga el coraje de perder de vista la costa en la que estaban, en realidad no están en la que estaban paradas, ¿no? Es decir, el cambio entonces tiene esa doble circunstancia, desaprender y aprender, o reaprender, reaprendizaje y desaprender lo que hasta ese momento se hizo. Hay otro modelo de los procesos de cambio que lo sitúan, lo ponen en dos direcciones, ¿no? El cambio, vamos a suponer que estamos hablando de cambiar una empresa de una estructura cerrada vertical a una estructura aplanada y por proceso. Hay un modelo en esa nueva empresa que es, bueno, ahora nos vamos a organizar de esta manera, ahora los líderes van a tener estas atribuciones, ahora las tareas van a ser estas y estas y estas, y eso tiene una estructura, un sistema y una norma. Esto lo estoy llamando yo el hardware, y esto es cambiar el contexto, cambiar el modelo. ¿Ok? Y se le dice a la gente, esto es lo que vamos a hacer. Pero eso, como implica una serie de cambios en lo que la gente hace, en cómo la gente se comporta, en quién dirige a quién manda a quién y de qué manera, genera obviamente un shock cultural, genera una resistencia a decir, bueno, un momento, pues yo estoy muy cómodo aquí, yo sé hacer las cosas que he estado haciendo por tantos años, ¿por qué yo voy a meterme eh, en este nuevo escenario, en este nuevo entorno, que no lo entiendo, que no lo comparto del todo? Entonces hay que gerenciar ese shock cultural y eso es lo que yo llamo el software. Hay que negociar con la gente, hay que persuadir a la gente, hay que entrenar a la gente, hay que explicarle a la gente qué es lo que está pasando, por qué el nuevo modelo es lo más conveniente para todos, para la empresa y para cada uno de los que trabajan ahí. Y hay que preparar entonces, hay que entrenar a la gente para que entre en la nueva estructura, funcione con los nuevos sistemas y con las nuevas normas. Uno diría, bueno, pues sí, se hace uno y se hace el otro y ya está, pero en la literatura y con mucha gente con la que yo he hablado,
dice, en realidad el reto de un proceso de cambio, sobre todo un proceso de cambio importante como es en una empresa, pues cambiar la estructura eh, de una manera importante. La cantidad de esfuerzo que hay que dedicarle a cambiar el software o a ejercer o a ejecutar el software es 10 veces mayor que la cantidad de esfuerzo que se le dedica a elaborar el nuevo modelo. Es decir, elaborar el nuevo modelo es relativamente sencillo. Es decir, bueno, pues vamos a hacerlo así, el mercado nos está pidiendo esto, nosotros la mejor manera de enfrentarlo, de mantenernos en el mercado, de tener una posición competitiva es con esta nueva estructura y con estos sistemas, estas normas. Y eso es, vamos a decir, una labor intelectual que es relativamente sencilla. Pero, como siempre, trabajar con cosas es mucho más fácil que trabajar con gente. Es decir, entrenar a la gente, convencer a la gente de que eso es lo más conveniente y de que ellos tienen que cambiar y tienen que abandonar sus actividades actuales para aprender nuevas y para funcionar de una manera distinta, eso es mucho más complicado. Y el esfuerzo que hay que dedicarle a este cambio, a gerenciar el shock cultural, es 10 veces, por lo menos, en 10 a 1, es 10 veces más intenso que el esfuerzo que se dedica a diseñar ese nuevo modelo, esa nueva forma de hacer las cosas. Lo veremos un poco más adelante en un caso dramático que ocurrió en Venezuela. Pero esto es otra manera de ver el cambio, un cambio en dos direcciones como hardware y software. Eh, Ed Schein, el psicólogo organizacional de MIT, tiene este esquema de un proceso de cambio organizacional dirigido. Esto es un proceso top-down, ¿no? Y en realidad, casi todos los procesos a los que yo me estaba refiriendo son top-down, no son a partir de la gente hacia arriba, sino son a partir de la dirigencia hacia abajo. El grupo dirigente se somete, es decir, se decide que va a haber un cambio, vamos a poner el cambio que teníamos antes, una estructura tradicional a una estructura por proceso mucho más abierta, con trabajo remoto, con mucha tecnología, etcétera, ¿no? El grupo dirigente se somete al proceso, asume el nuevo esquema y modela, sobre todo modela, por eso lo puse yo subrayado, porque es muy importante que el grupo dirigente modele las nuevas conductas, las nuevas habilidades que se requieren, el nuevo comportamiento eh, que hace falta para completar, para ir hacia donde se quiere ir. Se crea un grupo de dirección, grupo guía, se crea un comité guía del proceso de cambio, en este caso el comité guía que va a estar encargado de, sobre todo, uh, promover el proceso, explicar el proceso, hacer el software. Es decir, este grupo de dirección va a estar fundamentalmente dedicado a la parte de software, a convencer a la gente, a educar a la gente y a decirle por dónde quedan los tiros ahora, ¿no? Luego entonces se baja el cambio, los grupos de trabajo se empiezan a hacer cambios en la estructura, se empiezan a hacer cambios estructurales. Ok, ahora esto que estaba aquí, que era funcional, ahora lo vamos a poner en este departamento, lo vamos a poner a funcionar según el proceso. Ahora el líder no va a ser un líder funcional, sino que va a ser un líder multidisciplinario. Y se crean algunos grupos de trabajo piloto para que vayan ensayando la nueva manera de hacer las cosas, con tareas concretas, medibles. Y estos grupos, a medida que van teniendo éxito, se empieza a propagar el proceso, se empieza a propagar el éxito, se empieza a darle difusión a los éxitos que se están teniendo y el comité guía entonces interviene de nuevo, continúa comunicando, negociando, entrenando y extendiendo el alcance del cambio ya al final hasta a toda la empresa, ¿no? Y quizás este es mi proceso favorito, que es el de John Kotter, es un especialista en cambio de finales de los 90, principios de los 2000, escribió varios libros sobre esto, ¿no? Y esto me parece a mí que es una secuencia muy completa. Además, es una secuencia que creo yo que aplica para cualquier cultura, para cualquier circunstancia. El primer paso es establecer un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia lo tiene que establecer, pues obviamente esto también es top-down,
la dirigencia o los líderes de opinión o las personas o los influencers de una organización, decir, aquí hay urgencia en cambiar, aquí tenemos que cambiar, porque de otra manera el mercado nos vota o perdemos las elecciones, en el caso de ser un partido político o lo que sea. Ese sentido de urgencia, a continuación se forma una coalición poderosa, y una coalición quiere decir grupo dirigente, pero también influencers y gente, líderes de opinión y gente respetada dentro de la organización a diferentes niveles. Una coalición poderosa a favor, por supuesto, del proceso de cambio. Luego se crea una visión, decir, bueno, ya decidimos que tenemos que cambiar, que el mercado nos está dando patadas, que no estamos llegando a ningún lado con esta organización que tenemos, cómo queremos ser. Y se crea una visión. Y una visión es, pues bueno, queremos ser de esta manera, queremos ser así, esta va a ser nuestra misión, vamos a organizarnos de esta forma, vamos a tener este foco, vamos a tener no necesariamente a este nivel ya se empiezan a diseñar estrategias, pero digamos que sí. Y esa visión se comunica a la gente. Le dice, señores, aquí estamos en estas dificultades, estamos en esta encrucijada, la empresa tiene que cambiar y la empresa tiene que cambiar de esta manera y esto es lo que nosotros queremos en la empresa. Queremos que sea la empresa en un futuro. Y de ahí en adelante empiezan a fortalecer grupos que vayan hacia la visión y aquí es que empiezan los cambios de modelo, aquí empiezan a cambiar los sistemas y las estructuras. Se motiva la toma de riesgo porque obviamente que cualquier proceso de cambio tiene involucrado una cierta cantidad de riesgo. Y si nos damos cuenta, los primeros 4 pasos son de software, o sea, los primeros 4 pasos son de comunicación, establecer el sentido de urgencia, formar la coalición, crear una visión, comunicar la visión. Hasta aquí la gente, hasta que no le comunican la visión, la gente probablemente no se ha enterado de nada, no se ha enterado de mucho. Aquí es donde empezamos a cambiar sistemas, empezamos a cambiar estructuras, los proyectos pilotos que hablábamos en el esquema anterior, empezamos a hacer cambios concretos. Y estos cambios deben ser diseñados de una manera muy cuidadosa para que podamos asegurar éxitos tempranos, para que podamos decir, fíjense, la nueva manera de trabajar sí funciona. Fíjate el éxito que tuvimos aquí, el éxito que tuvimos allá, y fíjense cómo agarramos este mercado y cómo este producto fue más exitoso de lo que era. Luego entonces ya viene consolidar las mejoras, generar más cambios, extender los cambios hacia el resto de la organización y luego institucionalizar el nuevo enfoque. Como ven, los primeros 4 pasos son software. Hasta aquí no se ha hecho nada. Los últimos 4 pasos ya son de hardware, de modelo, de implementar modelos, de cambiar efectivamente normas y cambiar estructuras y cambiar sistemas. Entonces, este es un esquema bastante completo que eso me parece bueno para usarse como guía, ¿no? En cualquier proceso de cambio. Y esta de nuevo es la advertencia. El cambio es reversible en cualquier momento. Es una advertencia en la que Kotter insiste mucho. Y él tiene varios capítulos de sus libros y publica varios trabajos donde dice cómo uno tiene que actuar para evitar en lo posible que el cambio se revierta. Pero los cambios se revierten. Sobre todo por el tema, no solo por el tema de las 2 ansiedades, sino por el tema de que la gente prefiere en su mayoría quedarse donde está y vamos a hacer las cosas como lo hacíamos antes, que más tranquilito, que en lugar de meternos en este mundo desconocido. Vamos a pasar ahora a Venezuela. En Venezuela tiene que haber un cambio, es decir, en Venezuela eh, lo que tenemos ahora, lo que es la revolución bolivariana, no vino y quizás me disculpan el cambio brusco de gerencia a, a política y a cultura, pero esa era la idea, ¿no? Usar lo que conocemos sobre cambio organizacional para ver qué hacemos con nuestro país. Lo primero es esto, la cultura de Venezuela es democrática, o por lo menos la que teníamos del régimen que tenemos ahora. La revolución bolivariana no vino desde afuera, no era muy distinta a la sociedad. Desde finales de los años 80, o quizás de mediados de los años 80,
el tema de la antipolítica, el cuestionamiento de los partidos, el señalamiento de la corrupción como el mal de todos los males, la inconformidad sí, la inconformidad de la gente con la democracia, empezó a ver y hasta casi sugiere que el ascenso de Chávez y de su gente era inevitable, que la gente estaba buscando un gobierno fuerte, lo veremos un poco más adelante, un gobierno fuerte, una bota, un militar. El triunfo del MBR en el 98 ratificó las motivaciones dominantes en la sociedad venezolana, que son el poder y la afiliación, representados por el militar y la izquierda. Hoy, al día de hoy, después de 25 años de chavismo, no sabemos cómo la cultura ha evolucionado. Hay un rechazo masivo al régimen, eso es un hecho, pero ese rechazo masivo que indica que la gente se volvió demócrata o que estamos buscando ahora el caudillo bueno, el rey perfecto. Lo que se estaba buscando en el momento en que la gente votó por Chávez. Si vemos las motivaciones sociales en Venezuela, esto lo he presentado yo en otras charlas, pues yo escojo tres estudios, ¿no? El estudio de McClellan del año 74, el estudio de Gerhard Hofstede a mediados de los 80 y la Universidad de los Andes que estuvo pues, unos 15 a 20 años estudiando cuáles son las motivaciones, los rasgos y la cultura de la sociedad venezolana. El estudio de McClellan nos dice que tenemos una motivación de poder altísima y una motivación de poder y una motivación de logro muy baja. El estudio de Hofstede dice que tenemos una baja tolerancia al riesgo, muy alta distancia de poder equivalente a esta motivación de poder y el más bajo individualismo que correlaciona con una afiliación muy alta. Y luego la Universidad de los Andes básicamente lo que hizo fue confirmar estos hallazgos de los años 70 y 80. La sociedad venezolana tiene una baja motivación al logro que se combina con externalidad, con falta de control o percepción de falta de control sobre las cosas que ocurren en el mundo y la culpa para los demás. Y la afiliación y el poder son los principales motivadores, ¿no? ¿Y esto cómo se expresa? Es decir, ¿qué consecuencias tiene un set, un repertorio de motivaciones, motivacional como el que tiene la sociedad venezolana, o por lo menos como el que tenía hasta el año 98? El principal motivador es el poder, y esto se traduce en autoritarismo, en jerarquías, en líderes fuertes, en personalismo, en intolerancia, en radicalismo, rechazo a la crítica, porque nadie critica pues, al gran jefe, al que sabe. Se expresa también en una afiliación de moderada a alta, que es sometimiento al grupo, conformidad, excesiva importancia de las relaciones, la amistad por encima de las tareas y las normas. Por lo tanto, esto se traduce en personalismo y debilidad institucional. Yo prefiero ayudar al amigo que respetar las leyes. La importancia de las recompensas afectivas, lo que se traduce en el premio al fracaso. Cuando la gente fracasa, todo el mundo va y lo recompensa con afecto. Y eso hace que el fracaso se premie y el éxito se castigue. Al mismo tiempo también, Venezuela lo tuvo, no sabemos si lo tiene todavía, que es solidaridad y una apertura social muy importante. Venezuela en sus años buenos era el país quizás más abierto de toda Latinoamérica en el sentido de posibilidades de ascenso social. Eso, de nuevo, no sabemos si se perdió. La solidaridad parece que todavía existe. Y luego el bajo logro son las metas que fijan los populistas, grandes esfuerzos de corto plazo, sin metas ni nada, pero y con mucha falta de sentido de realidad, pero todos nos prometen el mundo perfecto, la recompensa inmediata, y la falta de paciencia para esperar a que las cosas ocurran. Y luego el bajo logro también está caracterizado por la baja calidad de las cosas que se hacen y la baja persistencia y la hora inconclusa. Falta ver este gobierno nada más para ver la cantidad de horas inconclusas que hay ahí, que obviamente que ratifican el tema del bajo logro, ¿no? Nosotros creemos en líderes fuertes, intocables, creemos en salvadores, culpables y vengadores. De hecho, cuando se eligió a Chávez, ahí se eligió a alguien que era una mezcla de salvador y vengador. La responsabilidad está siempre afuera, no es mi culpa, son nosotros. Bueno, eso, las iguanas que se comen los cables y la cantidad de excusas que ha inventado este régimen y que inventaban los anteriores, pero con menos insistencia, es una señal de que la externalidad es un factor importante en las motivaciones, en los rasgos sociales de la sociedad venezolana. También tenemos el tema de que las crisis se resuelven de un día para otro, es decir, la épica
las batallas, la guerra con un esfuerzo rápido y heroico, hasta mágico. Las causas son únicas, las soluciones también, hay una limitación para incorporar múltiples variables al estudio de los problemas, sino que no, las causas son la corrupción, la causa es los políticos, la causa es el caudillo, y por lo tanto las soluciones también son únicas, eliminar la causa. Y luego la palabra escrita y los discursos cambian la realidad. Esto, no me acuerdo, lo dice Octavio Paz muy clarito en el laberinto, su libro El laberinto de la sociedad, donde dice: en Latinoamérica pensamos que cambiando las leyes cambiamos la realidad. Esto fue lo que eligió el soberano, el pueblo, en 1998. Este esquema. Y este esquema lo que está diciendo es: la gente creía en esto y por lo tanto lo eligió. ¿Y dónde quedan los valores democráticos? La democracia es algo como esto. Es un sistema complejo, mucho más complejo que un caudillo. Es un sistema que le pone límites al poder, que tiene contrapesos, que frena el radicalismo, que respeta las instituciones, el cumplimiento de las leyes. Es un sistema que tolera el pensamiento crítico, el pluralismo, que además motiva la responsabilidad ciudadana. El ciudadano no es solamente un receptor del gobierno, sino que es un cumplidor de deberes, y un contribuyente a que el país funcione. El ciudadano es mucho más activo que sencillamente alguien que se pone ahí a obedecer a un caudillo y espera que le resuelva la vida. Hay un derecho a opinión y crítica. Los medios independientes son una parte muy importante de un sistema democrático. Valores como la tolerancia, la negociación, el compromiso y la paciencia, disposición al cambio y un largo etcétera. Obviamente esto no es poco para definir lo que es una democracia, pero da una idea de lo que es. Y cuando lo comparamos con lo que teníamos antes, pues obviamente que hay una gran diferencia entre lo que es nuestra sociedad, o por lo menos lo que era en el momento de elegir al chavismo, y lo que se requiere en cuanto a valores, para que la democracia sea estable. Y en Venezuela, la más importante reconstrucción es la de nuestras creencias y valores. Alguna vez el pueblo apoyó a la democracia, aunque no sabemos si la estaba entendiendo del todo, pero se metió por un callejón votando por un sistema que cuadraba con sus valores, pero que por supuesto no iba a resolver nada. Si estos valores no están presentes, los valores democráticos no están presentes en la sociedad, la democracia será inestable. Y el chavismo, la dictadura, el populista, siempre estará a la vuelta de la esquina, esperando por un golpe o por una elección para quedarse con el poder. El perfil motivacional del venezolano debería estar en la base de cualquier esfuerzo de reconstrucción y de cualquier plan de corto, mediano y largo plazo que haya para reconstruir el país. Yo creo que no está, no lo he visto, no se difunde. Y finalmente, lo que no se conoce no se puede reconstruir. La tarea más importante, más urgente que tenemos es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra sociedad, conocer cuáles son nuestros valores. Y luego de conocer cuáles son nuestros valores, entender lo que pasó y entender por qué estamos aquí y ver cómo podemos tener un viaje hacia un destino distinto. Porque aquí se trata de pasar del lado izquierdo al lado derecho, pasar del caudillo al poder distribuido y balanceado, pasar del paternalismo a la responsabilidad ciudadana, pasar de las instituciones que cumplen al personalismo, y mi palabra es la ley y se hace lo que yo digo. Es decir, no pretendo leerlas todas, porque son muchas, pero ese es el tipo de cambio, y ahora regresamos a hablar de cambio, ese es el tipo de cambio que tiene que emprender nuestro país una vez, por supuesto, instalada una cierta democracia manejable. Ese es el cambio que tiene que emprender nuestro país para asegurarnos un futuro próspero y un futuro sin dictadura y sin populismo. Requerirá una sociedad distinta, reconstruir el país en valores, en creencias y en software a la que había el siglo pasado. Una sociedad distinta, una sociedad con otros valores, una sociedad con otros principios, con otras creencias al final. Y esto tiene que ser un cambio profundo. Y para dar una idea de lo fácil o difícil que es esto,
esto yo siempre doy este ejemplo, que es la apertura de 1989, el CAP, el gobierno de CAP, segundo gobierno de CAP, la apertura económica y la apertura política que se intentó. La apertura política era descentralizar, privatizar, reducir el tamaño del gobierno. Estos eran sus objetivos principales, romper la concentración de poder. Era en la economía eliminar la protección, poner a las empresas locales a competir, integración regional a través en aquella época del Pacto Andino y otros tratados de integración, y abrirse a la inversión extranjera y a la competencia. Y luego una cantidad de reformas legales que consolidaran todo lo anterior. Es decir, estamos hablando de un cambio macro a nivel nacional con nuevas estructuras, con un gobierno nuevo, moderno, es decir, con un gobierno adaptado a los tiempos. Y era una ruptura con el paternalismo y el rentismo que había sido la norma hasta ese momento. Es decir, esto fue un intento de cambio bien importante. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada, que el cambio no ocurrió, que bueno, Carlos Andrés terminó preso, terminó destituido, que el esquema era contracultura, que los privilegios de mucha gente, de las empresas protegidas, de los políticos que no quería que le quitaran poder y que le designaran y que los gobernadores y los alcaldes se eligieran solos. Esto resultó en lo que vemos, en dos golpes de Estado, la destitución del presidente y luego los votos hacia la izquierda. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí pasó lo que yo comentaba antes. El, el 95% de las neuronas se gastaron en elaborar el modelo. Esto va a ser, nosotros vamos a ser un país moderno, nosotros vamos a tener una economía abierta, vamos a tener una política, un sistema político descentralizado. Y no se vendió, no se educó, no se entrenó, no se le hizo suficiente promoción. A lo mejor el gobierno de Carlos Andrés, los 5 años, tuvo que haberlos gastado en promover el cambio para que luego ocurriera. Estoy exagerando. Pero este es el caso típico de un cambio que no puede ir en contra de lo que cree la gente si no se compensa y se maneja el shock cultural. Porque se revierte, y este se revirtió rapidito. Si se revirtió, que bueno, que los votos ahí se fueron hacia la izquierda, el 93 Caldera con Chilipero, y luego en el 98, es decir, elegir a Chávez, ¿no? Un populista de izquierda. Entonces, esto habla bastante de la dificultad de los cambios, y de la manera más apropiada para hacerlo. Y ya casi para terminar, ahí nos preguntamos, después de ver esto y después de ver el país que tenemos y la destrucción que ha habido y la cultura que debe haber y que con un gobierno como el que ha habido no parece haber evolucionado hacia una cultura de alta motivación de logro y baja motivación de poder, porque el régimen lo que ha modelado es exactamente lo contrario. Vamos a decir que en el mejor de los casos tendremos una cultura muy parecida a la del año 98. Entonces uno se pregunta, ¿el cambio es posible? ¿Es posible hacer un cambio en Venezuela? Bueno, primero hay que aceptar algo, que es que la cultura es adquirida, es aprendida, no es una tara genética. Se puede cambiar o canalizar, pero el cambio no es simple y no es mágico. El cambio ya vimos cómo puede ser de difícil, cómo puede ser de complicado y cómo va a tener una resistencia tremenda. Y en este caso debe tener una resistencia tremenda en la gente. A la gente se le va a pedirse que acepte la ciudadanía, que acepte sus responsabilidades, que sea parte del cambio, que sea parte de la transformación, que crea en la democracia. Y eso va a ser un proceso largo y cuesta arriba. Un proceso que tiene que abordarse desde todos los flancos. Es decir, aquí no es el gobierno, obviamente que el Estado es el promotor más eh, idóneo para un proceso de este tipo, pero no es el Estado solo que puede hacer esto. Esto tiene que hacerlo la empresa privada, los sindicatos, los medios de comunicación, el sistema educativo. Aquí hay que empezar por enseñarle valores a los niños, enseñarle ciudadanía, ¿no? En este sentido yo comparto mucho las opiniones de nuestro querido Gustavo Coronel sobre este tema, ¿no? Es decir, esto tiene que ser un esfuerzo
desde todos los flancos, porque no se puede modificar el modelo y pretender que el cambio ocurra. No es que mañana vamos a ser demócratas, no, esto es un proceso educativo eh, que va a ser largo y que va a ser complicado y que siempre va a estar, la posibilidad de reversión va a estar ahí. Las soluciones requieren cambio, pero de nuevo, el tiempo, en el caso del cambio de Carlos Andrés, eso se quiso hacer casi que de un día para otro. Y muchos economistas se oponen a los cambios graduales, pero es que en este caso, en este cambio cultural, tiene que ser, no sé si gradual, pero por lo menos tiene que dársele tiempo para que ocurra y tiene que promoverse, venderse, gerenciarse, para que pueda ir ocurriendo en el tiempo. Las estructuras que se requerirán, las estructuras políticas, gubernamentales, organizacionales, tendrán que ser hechos a la medida, no tenemos ejemplos a seguir, por lo tanto todos tenemos que inventarlo nosotros dentro, en casa, nosotros, los venezolanos, tenemos que inventar hacia dónde vamos, cómo llegamos y cómo queremos ser, esa visión de la que hablaba Kotter, que tenemos que inventarnos, pero una visión cultural, no una visión de que vamos a reconstruir la industria petrolera, las empresas eléctricas, vamos a tapar los huecos de las carreteras y vamos a arreglar Guri. Eso es una cosa, eso es físico, no. Una visión cultural, qué tipo de país, desde el punto de vista cultural, queremos ser. Queremos ser un país, eso es lo que queremos ser, un país donde la cultura y los valores sean democráticos. La cultura es el origen, tenemos que entender cómo es y cómo funciona. O sea, la cultura no es anecdótica, no es algo folclórico que sirve para las cervecitas y para el café. No, la cultura es algo que tiene consecuencias y ya lo acabamos de ver. Es decir, las consecuencias las vimos en el año 98 y todo lo que vino después. Cómo la gente a la que se eligió en esa fecha ejerció de manera absoluta y fue así sin pausa y con prisa a ejercer el poder que se le dio y a adueñarse del país. Se adueñaron del país hasta ahora. Esperemos que no dure mucho, pero ahí va. Hay que hacer un plan, implementar el plan y reservar unos años o una década para el proceso. Pero sí, será complicado, será difícil, pero si no es así, seguiremos con 10 años de democracia y 10 años de populismo, o 20 años de democracia y 40 años de populismo. Pues bueno, esto es lo que yo tengo. Gracias por la paciencia, no sé si me fui muy largo, de escucharme, pero bueno, al mismo tiempo estoy a la orden para cualquier comentario, preguntas que puedan tener. Bueno, Alberto, muchas gracias por esa magnífica exposición. Hay varias preguntas en el chat. La primera pregunta te dice, ¿cómo se relaciona el cambio con la evolución personal? Bueno, la evolución personal es cambio, puede ser para mal o para bien. Uno puede evolucionar y convertirse en un malandro y cambió hacia ser un malandro, pero vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, la evolución personal yo la interpreto como crecimiento, como madurez, obviamente como cambio, es decir, es como uno solamente tiene que acordar cómo era yo cuando era un adolescente, cómo soy ahora, en las cosas que creía en aquel momento, lo que sabía en aquel momento, los valores que tenía en aquel momento y los principios y los que tengo ahora. Probablemente mucho, en mi caso, desde los valores que yo tenía cuando era adolescente, varios de ellos los conservo, porque eran mis valores de familia, que me fueron enseñados, inculcados. Otros los he cambiado, es decir, que te digo yo pertenecía al Partido Comunista en la Universidad Central de Venezuela. Eso ya es historia patria y obviamente que no creo en nada de lo que yo podía haber creído en aquel momento. Probablemente parte de eso por estudio, por información, por conocer mejor la vida, ¿no? Pero la evolución de una persona es cambio. Y una de las cosas que yo ponía en una de las láminas era la edad,
el crecimiento en edad te da, inevitablemente te conduce a que cambie. Hay gente que no cambia, ¿no? Hay gente que son qué sé yo, son unos niños de 60 años, pero en general sí, la evolución personal es cambio, sea para mejor o sea para peor. Uno siempre espera que la gente evolucione y madure hacia ser una mejor persona, hacia ser una persona más, qué sé yo, con valores más civilizados. La siguiente pregunta es, ¿puedes dar un ejemplo de un cambio down to top? De un cambio bottom up. Down to top, Bueno, es lo de mismo. abajo hacia arriba. Bottom up, sí, de abajo hacia arriba. Un Ajá. cambio de abajo hacia arriba. Alguna, quizás la Revolución Rusa, las revoluciones probablemente, la Revolución Francesa. Esos fueron cambios que había unos líderes si no eran el zar, no eran los reyes, no eran de la corte, eran unos líderes que básicamente eran populares, y que transmitieron unos valores nuevos, unas creencias nuevas que le llegaron a la gente, y ahí lo que hubo fue una insurrección, es decir, una insurrección de la gente desde abajo que terminó por derribar a los que estaban arriba. De nuevo, la Revolución Rusa y la Revolución Francesa, por hablar de dos revoluciones. Eso se me ocurre que fueron cambios bottom-up. Ok. La siguiente pregunta, ¿cómo se podrían mitigar los efectos de una capa refractaria, gerencia media, porque lo ven como una amenaza a su forma de trabajar? He visto comúnmente se forma cuando el cambio es mandatorio, pero solo la alta dirección está convencida e involucrada. Ahí está, me voy yo a los cambios, al esquema de cambio de Kotter, ¿no? Tienes que crear una coalición, y esa coalición tiene que funcionar a varios niveles de la organización, tanto en el tope como a nivel medio como a nivel de base. Tienes que haber seleccionado gente que promueva la nueva manera de hacer las cosas desde distintos niveles de la organización. Y lo otro es, bueno, en primer lugar, vender el cambio. Y vender el cambio es una actividad de 24/7. Es decir, una actividad muy intensa de entrenamiento, talleres, de charlas, de conversaciones informales, de todo lo que se les ocurra, de publicaciones en las revistas de la empresa, todo lo que se les ocurra como herramienta de comunicación para que la gente, sobre todo para que la gente entienda por qué y para qué. Esas son quizás dos preguntas muy importantes. Pues. Y luego, bueno, el que no quiera cambiar al final tendrá que dejar la organización. Es decir, si ya llegamos a esos extremos, ¿no? Porque de otra manera, de nuevo, la amenaza de reversión en un proceso de cambio importante siempre es muy grande. Y hay gente que dice, sí, yo estoy trabajando con el nuevo sistema, pero está trabajando como lo hacía con el viejo sistema. Y al final eso es lo que crea fricción y crea ineficiencia, ¿no? Entonces, es una mezcla de eso, de coalición, de gente a todos los niveles, de mucha persuasión, de mucha comunicación y eventualmente de éxitos tempranos, que también es importante, ¿no? Es importante que los primeros efectos del cambio sean exitosos. En el caso de Carlos Andrés, el primer efecto fue un crecimiento del 9% en el primer año de las medidas económicas, pero claro, eso no le llegaba a la gente porque un crecimiento del 9% tarda para que la gente lo perciba y para que la gente se convenza de que son las cosas. Pero en el caso de una organización sí, tener éxitos tempranos y hacerle mucha publicidad a los éxitos. Fíjense haciendo las cosas como las estamos queriendo hacer, como queremos cambiar, fíjense cómo resulta esto, cómo resulta aquello, cómo las cosas van funcionando mejor. Y eventualmente si salir de los más resistentes al cambio, habría que mostrarle la puerta. Actualmente varias empresas del sector petrolero están en proceso de reorganización y reestructuración. Estas compañías buscan centralizar geográficamente su liderazgo gerencial, el tiempo que reducen de forma significativa tanto su plantilla
de empleados como su infraestructura física. Este objetivo se está alcanzando gracias a los avances tecnológicos disponibles. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad de incrementar con éxito este tipo de cambio estructural cuando la gerencia o el liderazgo funcional operan a distancia, especialmente en departamentos operativos como producción o perforación? Vaya, ahí hay un cambio bien importante. Es que la tecnología la tecnología nos está poniendo patas arriba. Es decir, la tecnología nos está resolviendo una cantidad de problemas, y nos está facilitando la comunicación de una manera que la gerencia, que ahora tendremos que aprender, será en primer lugar gerencia a distancia, será gerencia es decir, hablando con robots, por exagerar, ¿no? Será gerencia, con la mitad del personal, porque sí, va a ser complicado, es decir, va a ser bastante complicado implementar nuevos principios y nuevas prácticas gerenciales para manejar empresas de eso, remotas, con menos personal y con muchísima más tecnología. Este, yo estaba recordando la charla que tuvieron el viernes pasado, que me la mandaron Carlos y Eduardo, la estuve viendo anoche, y es decir, funcionar con esos instrumentos, no es lo mismo que funcionar con la intuición y el contacto personal, que uno, con lo que uno funcionaba hace 30 años. Es decir, estás en un ambiente menos interpersonal. Te estás viendo así como nos estamos viendo nosotros por una pantalla. Tienes que delegar mucho más porque tienes menos capacidad de intervención. Entonces, lo veo como un cambio muy importante y lo veo como que ahí que tendrá que desarrollar unas herramientas gerenciales nuevas, un proceso gerencial probablemente distinto al que yo puse aquí, ¿no? Ni siquiera al proceso tradicional, sino al de visionar y delegar y tal. Es decir, hay una cantidad de herramientas gerenciales que tendrán que ser negociadas, que tendrán que ser desarrolladas y que tendrán que ser modificadas, para funcionar en el ambiente nuevo con la nueva tecnología. Ok. Te preguntan que si conoces lo que está sucediendo en Argentina y si tienes algún comentario. ¿En términos económicos o en vaca muerta? No, no, en términos de cambio. En términos de cambio. Sí, ese es un paquete. El paquete de Milei es un paquete similar al paquete de Carlos Andrés Pérez. Es decir, es un cambio de ese tipo. Es un cambio del proteccionismo peronista, del estatismo, tú sabes, todo, del paternalismo, a una economía abierta, competitiva, qué sé yo. El consenso de Washington, pues. El consenso de Washington versus el paternalismo. Eso es lo que está haciendo Milley. Le está saliendo, yo no sé si bien todavía hay algunos números que son esperanzadores, ¿no? Que son encouraging, por usar la palabra inglesa, ¿no? Hay algunos números que parece que van bien, creo que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, eso quiere decir que el Fondo Monetario estima que las cosas van saliendo, pero todavía le falta un buen rato, ¿no? Para ver cómo... Y bueno, eso es un ejemplo curioso, porque él la verdad es que no negoció con nadie y él no vendió el cambio como yo sugiero que debió haberse hecho en Venezuela. Las circunstancias de la sociedad argentina no las conozco como para opinar sobre eso, ¿no? En la sociedad venezolana sí, ahí hubo una falla en cuanto a persuasión, comunicación y negociación, con el mundo político y con el mundo empresarial. En Argentina no conozco a la Argentina como para decir eh, les va a salir bien o se les va a enfrentar. Hasta ahora parece que la gente lo está siguiendo. Parece que la gente también está muy desesperada. Está mucho más desesperada de lo que estábamos en Venezuela.
en el 89. La gente en Argentina, pues bueno, Argentina es un país que fue el país más rico del mundo y que, bueno, que ahora tenía unos niveles de pobreza que para ellos eran inaceptables. Entonces es posible que el sentido de urgencia que vio la gente cuando votó por Milei la está llevando a decir, bueno, pues aquí yo me aguanto, pero tenemos que salir y esto tiene que salir bien. Vamos a ver, ¿no? Porque también Argentina es un país de boomerang, ¿no? Es decir, aquí tú tienes a un neoliberal y de repente te viene un peronista radical y después te viene otro, qué sé yo, es un país de altos y bajos. Pero sí, el cambio que está promoviendo mi ley es un país, es un cambio así, del paternalismo a la apertura. A mí me gusta. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué características deben tener los líderes? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo conseguirlas? Uf, esa es buena pregunta, es grande, ¿no? Yo creo, yo creo en el liderazgo. Es que yo tomé un buen curso de liderazgo precisamente con Edgar Schein, ¿no? Que en paz descanse, un tipo fenómeno. Yo creo en el liderazgo yo creo en el proceso gerencial que estaba ahí. Yo creo en el liderazgo persuasivo, inspirador, en el liderazgo que modela lo que quiere conseguir, pero al mismo tiempo en el liderazgo que establece metas concretas, que establece un camino relativamente bien definido, buen comunicador, muy buen comunicador, la comunicación es esencial. Así en pocas palabras, este, eso es lo que yo veo. Yo no creo en líderes autoritarios, no creo en líderes, no, yo creo en líderes comunicadores, eh, no demócratas, porque al fin y al cabo uno siempre en algún momento tienes que ejercer el liderazgo, tienes que ejercer la autoridad, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero sí, mi modelo, y cuando me tocó ejercerlo, a mí me funcionó. ¿Okay? Cuando fui gerente, a mí me funcionó ese modelo de liderazgo, ¿no? Apertura, un liderazgo de puertas abiertas, señor, mi oficina está abierta cuando usted quiera, ¿no? Mi oficina o mi tráiler o lo que sea, ¿no? Creo en ese modelo. Honesto, por supuesto, eso sí, eso es primero que nada, pues no hay ni que decirlo, ¿no? La antipolítica que prácticamente tuvo su clímax en Venezuela con el ascenso de Chávez y sus terribles consecuencias, no fue realmente una especie de anticipo de un fenómeno global que pone de manifiesto y de manera alarmante el evidente fracaso de los gobiernos mundiales, todos sin excepción, en formas diversas según su cultura y región, de hacer efectivo el funcionamiento verdaderamente democrático de sus instituciones. Parece, lamentablemente, la antipolítica. Sí, la antipolítica en Venezuela fue una de las cosas que llevó a la gente a votar por el outsider, por el vengador, ¿no? En lugar de decir, nosotros lo que necesitamos es una mejor clase política, es decir, no, nosotros no necesitamos a los políticos. Coño, los políticos hacen falta, los políticos hay que tenerlos, sino quién, es decir, quién maneja, quién va a elecciones, quién gobierna, ¿eh? Los partidos políticos son una necesidad. Pero esa antipolítica eso puede estar indicando una inclinación o un crecimiento en en la motivación de poder de la gente o un desespero con problemas que no se resuelven y falta de paciencia con problemas que no se resuelven. Pero sí es preocupante. En Europa, en Estados Unidos, vamos a decir, la antipolítica está creciendo. Están creciendo los partidos extremos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, ¿no? En Latinoamérica también, ¿no? Y eso es decir, nosotros, yo por ahí tengo una lámina que no la mostré, pero traté de resumir lo que eran lo que han sido los cambios en el mundo, ¿no? Y al final uno se pone a pensar, y los cambios han sido básicamente tecnológicos, en tecnología. La tecnología ha dado un salto brutal. Ahora, la esencia del Homo sapiens
no parece haber cambiado mucho. A pesar de que, de toda la tecnología que tenemos, de que estamos conversando aquí a distancia con 40 personas, pero la esencia del Homo sapiens, no parece haber cambiado. Y eso lo estamos viendo en que el centro político está desapareciendo en buena parte del mundo. Está desapareciendo en Europa con el tema de la inmigración, está desapareciendo en Estados Unidos, está desapareciendo en Latinoamérica. Es decir, nos estamos yendo a extremos. Entonces, y eso es fundamentalmente antipolítica. Eso es buscar, no, yo no quiero que un político tradicional me resuelva esto. Yo quiero un tipo bien arrecho que venga y resuelva las cosas, un vengador, un salvador. Entonces, sí, es preocupante, esa tendencia a mí me preocupa, este, porque además la veo reproducirse en muchas partes del mundo. El radicalismo, tú sabes, nosotros pasamos, aquí lo tengo yo, ¿no? Pasamos del conservadurismo de centro, pasamos al wokismo de izquierda y pasamos al trumpismo de derecha, ¿no? Estamos pasando del centro a los extremos. Y eso va mezclado con el tema de la antipolítica, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿No es ese fenómeno el resultado de una inmensa dificultad, por no hablar de la imposibilidad de lograr que los funcionarios electos le den efectivamente prioridad a los problemas de la comunidad a la que supuestamente deben servir frente a lo que serían sus intereses personales? Lo Bueno, yo pregunto ahí, porque me ha sí. resultado prácticamente imposible encontrar los contraejemplos cuando examino cada caso en detalle. Cuando uno dice que un funcionario es un sinvergüenza, cuando uno dice es que yo elijo a los funcionarios y todos los funcionarios son corruptos, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay es una cultura de corrupción, ahí lo que hay es una cultura de baja motivación al logro y de motivación de poder. Yo estoy aquí y yo hago lo que me da la gana porque yo soy funcionario, porque yo soy gobierno. Es decir, eso es una consecuencia de unos valores y de unas creencias, de unos valores culturales, que no están en línea con el beneficio del ciudadano. Es decir, obviamente cuando uno dice hay que cambiar, una de las cosas, y por eso, y lo decía hace un rato, es honestidad. Es decir, la honestidad la democracia tiene que ser honesta. Es decir, porque la gente tiene que respetar las reglas y tiene que respetar las instituciones. Y eso es un índice de honestidad. Si los funcionarios no son honestos, ahí está fallando algo en esa sociedad, porque un funcionario no es un individuo que se trae de afuera, que viene de Marte. Un funcionario es un tipo como nosotros, que convive con nosotros, que es parte de nosotros, que tiene probablemente las creencias y la cultura que tiene la mayoría de la sociedad. Entonces, si hay un funcionario corrupto, bueno, está bien, ese señor lo agarra y lo metes preso hay una, hay una estructura y unas instituciones que detectan el delito y lo corrigen y lo previenen, ¿no? Pero si eso es generalizado, entonces que ahí hay un problema social, hay un problema de la sociedad, no es un problema aislado no, es un problema social, un problema de valores, un problema que la gente, los que buscan elección o buscan un cargo público, lo buscan para enriquecerse. Y eso en Latinoamérica lo conocemos bastante bien. Pero eso es un problema social. Excelente, Alberto. ¿Por qué crees que premiamos el fracaso? Al menos en política creo que más bien lo castigamos. En el caso de Chávez le reconocieron que asumió la responsabilidad del fracaso. Sí, eso dice la gente, que Chávez asumió su responsabilidad cuando dijo que yo me hago responsable y tal, pero Chávez era un fracasado. Chávez era, o sea, el tipo, el papel que hizo en el golpe del 4 de febrero pudo ser peor. Fue uno de los pocos que no cumplió su objetivo. Yo me acuerdo que estaba Arias Cárdenas en Maracaibo y él tomó la gobernación de Maracaibo. A Chávez lo que le tocaba hacer no hizo nada, es decir, un fracaso. ¿Por qué nosotros premiamos el fracaso? Por la baja motivación al logro. Porque el éxito no se premia, el éxito más bien despierta una resistencia. No ya quiero llamarlo envidia, porque eso lo dicen mucho los españoles, ¿no? Pero sí, el éxito despierta una suspicacia
el fracaso, al que fracasa, nosotros lo premiamos afiliativamente. Pobrecito que lo rasparon y ven acá y vamos a brindarte una cerveza y las muchachas lo agarran y ven acá, pate un beso porque no, no, tranquilo, que no pasó nada, que todo va a estar bien, que te rasparon, que tú eres un mal estudiante, pero no importa. Nosotros no castigamos el fracaso. El fracaso lo toleramos y lo premiamos afectivamente, afiliativamente. Eso es un rasgo social que lo describe en un artículo uno de los gurús de allá de la Universidad de los Andes, ¿no? El premio al fracaso y el castigo al éxito. Pero es eso, nosotros cuando fracasamos, como la sociedad es tan, que no encuentro la palabra, es tan afiliativa, cuando fracasamos entonces se viene la afiliación hacia nosotros y se viene, y eso para nosotros es un premio. Ah, mira, me rasparon, pero me cayeron a besos, qué bueno. En cambio, pasé, soy el mejor de la clase, pero nadie me habla porque, coño, porque yo soy el culo malo, pues, perdón por la palabra. Pero eso es así en nuestra sociedad, tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso. Mira, la expresión que escuchamos desde siempre que lo único real es el cambio permanente. ¿Puedes hacer un comentario sobre esa máxima? Sí, eso es verdad. Ya lo dijimos, a medida que uno va creciendo, va cambiando. A medida que uno tiene más edad, pues va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, va dejando cosas atrás. Y eso, y ahí somos todos nosotros, mientras vamos creciendo, vamos cambiando. Pero es que ahora eh, hay que matizarlo. La tecnología ha tenido un salto de tal magnitud que esa pregunta, por ejemplo, de cómo va a ser un señor ahora para gerenciar unas operaciones remotas con mínima interacción personal y con una cantidad de pantallas y aparatos que le están dando información. Es decir, eso es un cambio tremendo. Entonces, sí, y cada vez más el cambio es como dice, el cambio es lo constante, lo único constante que hay es el cambio. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, al mismo tiempo, la esencia del Homo sapiens, es decir, no parece estar cambiando a la misma velocidad de la tecnología. Nosotros, como especie, no nos estamos volviendo más civilizados, no parece. Guerra en Ucrania, tenemos guerra en el Medio Oriente, tenemos todos estos enfrentamientos económicos que hay ahora, es decir, cada quien está tratando de ocupar espacio si uno lee la historia de la Primera Guerra Mundial y está más o menos igual, cada quien tiene su imperio un poquitico más grande. Y entonces, toda la sofisticación que nos ha traído la tecnología no parece habernos llevado a un grado de civilidad mayor. A lo mejor es que necesitamos como 2000 años o 200.000 años para ser unos seres más civilizados. Pero sí, el cambio es constante, solamente por el tránsito por la vida te hace cambiar, ¿no? Todas las cosas que te ocurren y todas las cosas que aprendes. Pero además eso, el cambio del entorno, el cambio tecnológico, en las comunicaciones, eso no va a parar, eso va a seguir de esa manera. ¿Cuándo llegaremos nosotros a cambiar en nuestras creencias fundamentales y a ser más humanos y menos bárbaros? No sé. Esa es una pregunta a un filósofo. La Revolución Francesa llevó rápidamente a lo que se conoció como el régimen del terror, donde el uso de la guillotina, combinado con un caos descomunal, llevaron al corte de cabezas masivo, incluso a las cabezas de los líderes de la revolución, incrementando casi de manera terminal los problemas de conducción del movimiento. ¿Se puede ver esto como algo constructivo o simplemente un monumental fracaso? Y además de eso, no ratifica ese fracaso el hecho de que posteriormente surge la figura de Napoleón, quien inclusive llega a ser coronado, y entonces no se puede hablar de ninguna manera que se logró el alejamiento de un régimen monárquico. ¿No significaría que ese resultado que Francia no tenía en aquel momento, desde el punto de vista cultural, ninguna manera de abandonar el régimen monárquico para pasar a uno presidencialista,
¿Qué fue lo que logró casi un siglo después? Yo creo que la Revolución Francesa, el éxito de sí, es verdad, todo lo que se dice, es decir, sí, después de la guillotina de Luis XVI y vino entonces una escabechina de, de los revolucionarios por sus mismos eh, compañeros, ¿no? Es decir, Robespierre se cansó de degollar gente y degolló a los líderes iniciales de la revolución. Sí, después viene Napoleón y se corona emperador. Dice, bueno, pero ¿qué hace la Revolución Francesa? Una revolución que fraternidad, igualdad y libertad, ¿qué hace con un emperador? Pero ahí quedaron unas ideas. Al final quedaron unas ideas. Y esas ideas son las ideas de la Ilustración. Y con esas ideas nosotros estamos funcionando. Funcionamos con muchas de las ideas de la Ilustración. De ahí viene conceptos como, sí, como libertad, igualdad, fraternidad, democracia, etcétera. Hubo un periodo muy, yo no soy historiador, no conozco tampoco en detalle la historia, pero sí, hubo un periodo muy movido después, es decir, después del derrocamiento de Luis XVI y lo que vino después, y la guillotina, y luego la guillotina de Robespierre, y luego Napoleón, y luego los Napoleones. Al final digo, Mantico, Napoleón dijo, ya vamos a ponerle un parado a esto y vamos a poner orden en este negocio porque tampoco, ¿no? Pero quedaron las ideas de la Ilustración hasta hoy. Y esas ideas se convirtieron, no quiero decir se pusieron de moda, pero se asumieron por buena parte de la humanidad. Y todavía las tenemos, ¿no? Las ideas de buena parte de los líderes libertadores de América Latina eran las ideas de la Ilustración de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces quedaron las ideas y las ideas cuajaron. Entonces ese puede llamarse el éxito de la revolución. Y en Francia, pues sí, eventualmente se llegó a la democracia. Eso puede llamarse el éxito de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué tipo de cambio recomienda para Venezuela, que tiene más de 30 años bajo un secuestro criminalizado? Ahí lo puse, en una de las láminas lo puse. Es un cambio mollejudo, como dicen en la tierra de Jorge Sahía. Un cambio mollejudo, es un cambio importante, es un cambio cultural, es educación, es manera de hacer las cosas, es responsabilidad, es todo, pero es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo. Yo tengo por aquí yo les he hablado mucho del trabajo de McClellan, un trabajo del año 74, ¿no? Donde por primera vez se vio esa naturaleza o se vieron las características de la sociedad venezolana culturales, ¿no? Que era poder, mucho poder, bastante afiliación y muy poco logro, ¿no? Y McClellan decía que, si lo tengo aquí, ¿no? Eh, las telenovelas, las historietas, los textos escolares, las crónicas de los periodistas, los artículos de opinión, los discursos y la publicidad pueden convertirse en difusores de una cultura productiva y de una sociedad próspera. Es decir, lo que está diciendo es, y dice, los héroes del pasado no sirven como modelos porque se idealizan de tal manera que la gente parece decir, no, yo no puedo llegar a hacer eso, yo no puedo llegar a imitar a este señor porque ese tipo era fuera de este mundo. Entonces, él ya trae todo, hace 50 años que escribió eso, pero ya trae toda una cantidad de ideas de decir, esto tiene que ser un esfuerzo colectivo de la sociedad. Es decir, tiene que ser top down porque sí, porque lo otro sería una revolución y ya para revoluciones tenemos, ¿no? Tiene que ser top down, pero tiene que ser un top down que incluya a todas lo que llaman las fuerzas vivas, los sectores del país, ¿no? Este, pero tiene que partir de un conocimiento científico cierto de lo que es la sociedad venezolana. Yo me acuerdo en no sé, en los años 80, 90 por ahí, que un banco en Venezuela tenía una campaña de vamos a subir la autoestima del venezolano. La autoestima del venezolano es una de las cosas bueno, la baja necesidad de logro correlaciona con la baja autoestima, ¿no? En general. Entonces, para subir la autoestima del venezolano, la campaña esta de publicidad del banco enseñaba Canaima y después iba Palomera del Coro y después el Pico Bolívar, y como si lo externo fuera capaz de levantar la autoestima. Cuando levantar la autoestima para cada quien es un proceso interno que tiene que
que tiene que ser ayudado con herramientas especializadas para subir la motivación de logro, para bajar la motivación de afiliación, para bajar la motivación. Es decir, es todo un proceso interno la subida de la autoestima. Entonces, hay que saber cómo intervenir a la sociedad para darle el modelaje y los mensajes que necesita la sociedad para convertirse en una sociedad de nuevo abierta abierta y próspera, ¿no? Yo me acuerdo que la gente de la Universidad de los Andes, del laboratorio de psicología, tenían unos talleres de motivación al logro muy buenos, yo estuve en uno de ellos, era un taller de una semana y de verdad que uno salía de allí medio crecidito, o sea, bien, con una autoconfianza, uno de los trabajos que hicieron, por ejemplo, fue, ellos agarraron unos maestros, tenían buena relación creo que con la UDO del núcleo Puerto Ordaz o el núcleo Ciudad Bolívar, no me acuerdo. Y entonces ellos agarraron y montaron un grupo de trabajo en Puerto Ordaz, que se encargó de darle talleres de motivación al logro a los maestros de escuela, maestros de primaria. A una cantidad de maestros le dieron talleres de motivación al logro. ¿Para qué? Para que los maestros luego, cuando fueran a enseñarle a los muchachos, le enseñaran motivación al logro a los niños, porque el objetivo son los niños, pero dijeron, bueno, ¿cuál es la mejor manera de multiplicar esto? Educando a los maestros. Entonces, es iniciativas de ese tipo, es decir, a lo ancho y largo del país, ¿no? Es decir, de nuevo, yo no sé si, es decir, yo he visto muy pocos estudios, los únicos estudios que he visto de Chávez para acá son los de la Católica, el estudio de la pobreza, ¿no? Y ellos se meten poco en cultura, ellos se meten más en estadísticas pero yo no sé cómo habrá cambiado la sociedad en estos 25 años. Yo me imagino que la diáspora ha cambiado mucho. Nosotros probablemente hemos todos cambiado mucho. La diáspora estamos afuera. Los que están allá se volvieron demócratas, no lo creo porque no tienen modelo. O lo que están es buscando ahora y tienen a María Corina ahí y dicen, María Corina es el caudillo bueno. Ahora vamos a buscar al caudillo bueno, en lugar de decir, no, vamos a tener una democracia. María Corina creo que es una gran demócrata, eso no me queda la menor duda, pero yo no sé lo que la gente está esperando de un cambio de gobierno. ¿Está esperando el rey perfecto ahora sí? ¿O está diciendo, no, vamos a ir en democracia? Yo tengo mis dudas ahí, ¿no? Y de nuevo, creo que nuestra cultura no ha tenido cómo haber cambiado mucho desde el año 98 para acá, como no se va peor, por el modelo y el ejemplo que han dado estos tipos, ¿no? ¿Qué opinas del liderazgo de Trump y la forma en que pretende llevar a cabo el cambio? Bueno, a mí no me gusta, porque me parece que está saltando por encima de las instituciones. Este, Ayer le dijo tonto a Jerome Powell, al de la Fed. Eso no me gusta, sencillamente no me gusta. No es mi monedita de oro, no, para nada. Yo creo que está buscando un precedente peligroso, que es saltarse las instituciones y establecer ahí un modelo de poder que no me gusta. Ante un cambio de gobierno y tendencia política que revierta de plano y de manera rápida y simultánea todo lo que requiere ser cambiado, ¿crees que el aprendizaje de estos 25 años de deterioro haya construido una conciencia colectiva que acepte de hecho todo lo que requiera ser cambiado, aunque tenga efectos personales? Porque el cambio de todo no siempre es bueno para todos. Mm. Fíjate que no sé, esa pregunta no sé. Creo que lo dije hace poco. No sé cómo ha cambiado la sociedad. Es decir, obviamente la sociedad venezolana rechaza, eso sí, eso lo he dicho en elecciones y lo he dicho en la calle, rechaza el régimen, rechaza el régimen militar, y rechaza al autoritarismo, y rechaza a Maduro, y rechaza a Chávez y todo eso, todo lo que quiera. Pero si ese rechazo se ha traducido en
una, en unos valores de mayor apertura, no lo sé. De unos valores más democráticos, más abiertos, no lo sé. De nuevo, vuelvo a lo que dije antes. No sé si estamos buscando ahora el nuevo, el nuevo rey perfecto. No lo sé. Buenos días, Alberto. Felicitaciones. ¿Qué Gracias. acciones concretas recomiendas desde el punto de vista cultural de la gente para implantar en Venezuela al momento de alcanzar la democracia? Lo que dice Cotter, comenzar con una coalición, comenzar con el sentido de urgencia, establecer un sentido de urgencia en los niveles dirigentes, sean cuales sean. Ahí tiene que haber un consenso y tiene que haber un acuerdo que probablemente sean diferentes facciones políticas las que lleguen al poder. Estamos hablando de un reemplazo del régimen por la democracia. Y de ahí va abajo, y de ahí entonces crear una coalición a todos los niveles, es decir, involucrar a todas las fuerzas vivas. Eso obviamente que se estará haciendo en paralelo con una serie de cosas que vayan en la dirección cultural que deseamos. Es decir, al mismo tiempo se estará privatizando la actividad petrolera, se estará a lo mejor privatizando la actividad de energía eléctrica, se estará abriendo la economía, se estará buscando inversión extranjera. Es decir, todo eso se estará haciendo. Y se espera uno, se estará de alguna manera democratizando el país, ¿no? Y de ahí para abajo, es decir, seguir ese esquema, ¿no? Crear una visión de país. Nosotros, yo no sé, yo me acuerdo los primeros gobiernos de Acción Democrática tenían un proyecto de país más o menos claro, pero eso con el tiempo se perdió, con la de Venezuela Saudita y todo eso, se perdió un poco. Entonces, tener una visión de país con una sociedad sana, culturalmente próspera. Yo me iría por ahí, por un esquema de esos. Bueno, hay una última pregunta que la voy a leer y después vamos a pasar al derecho de palabra. Así que les agradezco que por favor el que tenga nuevas preguntas se anote en el derecho de palabra y la haga en voz viva. Somos muchos los venezolanos en el exterior que hemos adoptado nuevas perspectivas culturales y sociales. Al regresar, ¿cómo impactarán esas formas de pensar en la reconstrucción de Venezuela? Yo espero que de manera positiva, porque mucha de la gente que ha emigrado, si no toda, ha tenido que encargarse de su vida. Es decir, han tenido que, sí, han tenido un camino cuesta arriba. No es fácil llegar a un sitio extraño, a ganarse la vida, a mantener una familia. Y eso tiene que haberle motivado valores de trabajo, de logro, de progreso a la gran mayoría de la gente. Entonces yo creo que esa gente cuando regrese debería traer una perspectiva favorable para el cambio cultural en Venezuela. Es mi opinión, es una intuición, pero eso, sabiendo la cantidad de gente que uno conoce, cómo está trabajando, cómo mucha gente que llegó sin trabajo, sin perspectivas, que llegó a trabajar para traerse la familia, qué sé yo, toda esa gente este, tiene que haber desarrollado unos valores de trabajo, de logro, de responsabilidad, de internalidad, eh, que serían muy útiles si, si regresaran a Venezuela. Sería una especie de abono para la sociedad en general. Lo que pasa es que habrá que ver cuánta gente regresa de esos 9 millones que somos, ¿no? Ok, bueno, con esto se cierran las preguntas del chat. Vamos a dar el derecho de palabra. El orden del derecho de palabra está lo pueden ver ustedes si abren la casillita de people o de gente, de los asistentes. Es por un minuto, por favor. Vamos a ser estrictos y ya en la sobremesa podemos hablar un poco más ampliamente. El primero en el derecho de palabra es Carlos Sánchez. Voy a poner el cronómetro en cada uno para que cada quien pueda medir su intervención.
Está en el lado superior derecho. Adelante, Carlos. Micrófono, micrófono. Alberto, en un proceso de cambio, y yo creo que la percepción de honestidad del líder es muy importante. Eh, y yo no sé si se ha estudiado suficiente el caso Carlos Andrés II, pero yo te hice la pregunta sobre Milei y tú comparaste Milei 1, Carlos Andrés II como procesos similares. La única diferencia es que Carlos Andrés tenía posiblemente en ese momento una percepción de corrupto que no la tiene Milei. ¿Hay algún estudio sobre Carlos Andrés II más profundo que simplemente lo que hemos visto y conversado? Eh, Porque realmente él no trabajó en el software, él no trabajó en la base política, pero también él tenía una percepción de corrupto. Entonces, puede haber tenido un efecto en ese fracaso. Buen punto, Carlos. Y es posible. El mejor estudio que yo conozco es el libro de mi mujer, Rebelión de los Náufragos. Ahí, valga la cuña, ¿no? Valga la cuña. Valga la cuña. No, lo que ella investigó, es decir, ahí no hubo, ahí en ese gobierno, no hubo, es decir, la corrupción se redujo a un mínimo, es decir, no hubo, la gente era gente honorable, eran ministros, todos los tecnócratas que estaban ahí, era gente honesta, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que pensaba la gente. No, pero de Carlos Y Andrés, estoy hablando del líder, no de los no, ministros. yo estoy hablando de Carlos Andrés, lo que pensaba la gente de Carlos Andrés. Por alguna razón, yo no sé, bueno, durante el primer gobierno de Carlos Andrés sí hubo acusaciones de corrupción muy serias, se manejó pues toda la cantidad de plata que se manejó, pero sí es posible, Carlos, que el prestigio, no lo he leído, no he visto estudios sobre el tema, pero sí, por intuición uno dice, el prestigio del grupo dirigente que promueve el cambio tiene que tener algún tipo de influencia en el éxito del proceso de cambio. Sí, y es verdad, Carlos Andrés tenía fama. Yo no, este, de hecho, Mirta lo fue a visitar después de salir de Venezuela y tal, y allá en Miami no llevaba ninguna vida de millonario, ni era un tipo que tú dijeras, este tipo se robó lo que se robaron los chavistas, no, llevaba una vida de clase media holgada, pero tenía fama de corrupto, y esa también es un San Benito que cargamos nosotros los venezolanos, porque por ahí se fue hacia la antipolítica también. Todos los políticos son corruptos, todos los políticos son unos sinvergüenza, y entonces los políticos no tienen por qué manejar este país. No, lo va a manejar un militar que después se volvió más corrupto y más sinvergüenza que todos los que había. Pero es verdad, hay un tema y es bueno tomarlo en cuenta. Hay un tema que es prestigio. El grupo dirigente tiene que tener el prestigio suficiente como para que la gente lo siga. Sí, eso es un buen punto. Y es posible que eso signifique una diferencia entre Milei y Carlos Andrés. Es posible. Sí, buen punto. Bueno, tengo la palabra yo. Este, bueno, mira, Alberto, a mí me ha interesado este tema desde hace muchísimos años, hasta tal punto que yo estudié desarrollo organizacional precisamente motivado por eso. Emprendimos una cantidad de experiencias que a mí me gustaría comentar en la sobremesa. Pero la pregunta específica para ti ahorita es, si el objetivo es conseguir una mejor sociedad venezolana y tú fueras a hacer un pareto de cuáles son las características del venezolano que más perjudican y que más favorecen el logro de ese objetivo, ¿cuál dirías tú que son? Motivación de poder. La motivación de poder, el autoritarismo, la preferencia por los caudillos. Esa es la más alta de las tres motivaciones y es la que tiene más impacto. Y es la que nosotros en los últimos 120 años hemos tenido 80 años de gobierno militares. Eso te habla del efecto que esa motivación tiene sobre la sociedad y sobre quién la gobierna. Motivación de poder.
Y bueno, lo que pasa es que, claro, también son como son dos opuestos, ¿no? La motivación, subir la motivación de logro. Al subir la motivación de logro, eso es como un vaso que está lleno con tres líquidos, ¿no? Cuando tú subes la motivación de poder, tú bajas la motivación de logro y la de afiliación. Y hay dos motivaciones que son externas, una que es interna. Pero subir la motivación de logro, pero sobre todo si la motivación de poder es la que nos ha llevado a tener la dirigencia que hemos tenido, ¿no? En estos años, en Ok, todos estos años. sigue en el uso de la palabra Eddie Ramírez. Un minuto, Eddie. Excelente, Alberto, felicitaciones. Sobre Carlos Chévere. Andrés, yo creo que lo publicaron dos cosas. Uno, Cecilia Matos, y otro que él se que consideró tercermundista, líder tercermundista. Él le dedicó más tiempo afuera que adentro a apoyar a su ministro. Con respecto a lo que comentabas de que si la gente, si hemos cambiado o no la cultura, yo creo que no lo hemos cambiado. Yo estoy en 10 chats y uno lo que percibe ahí es intolerancia y desconfianza. La desconfianza es algo que me gustaría que te refirieras un poquito, porque creo que es algo increíblemente dentro de nuestros genes. Todos los países tienen gente de desconfianza. Y desconfianza en todas partes desde que se inició la humanidad. Sin embargo, aquí se está exagerando la cosa. Desconfiamos de todo el mundo. Sí, el tema, tiene razón con lo de Cecilia Matos y que él le dedicó muchísimo tiempo a ser líder del tercer mundo y no se ocupó él. Y además él tuvo una arrogancia de que no, con mi liderazgo es suficiente. Eso. Así que no sé si lo llegó a decir con esas palabras, pero esa era la imagen. Mi liderazgo es suficiente para yo empujar este cambio. Bueno, la desconfianza pertenece está relacionada con la autoestima, ¿no? Cuando tú tienes baja autoestima, tú desconfías del otro porque crees que el otro, te crees débil, crees que el otro es poderoso. Pero la desconfianza se trata mucho en un término que se llama capital social. No me acuerdo el nombre en este momento, tengo por ahí el libro de un, este, un intelectual de estos que escribió un libro sobre capital social. El capital social es la confianza espontánea que tienen los miembros de una sociedad con quienes les son desconocidos. Es así. Es decir, tú confías en un desconocido en la calle o no. Países eh, con alto capital social, Estados Unidos, en general los países nórdicos de Europa, Alemania, Inglaterra, esos son países esos son sociedades que construyen cosas colectivas con mucha facilidad. Empresas, ONG, organizaciones, se asocian, los vecinos se asocian con mucha facilidad aunque no se conozcan, porque hay una confianza espontánea entre la gente desconocida. En Venezuela el capital social, no es de extrañar, es muy bajo. Y nosotros tendemos primero a desconfiar del desconocido hasta que ya se hace amigo tuyo, entonces ya es hermano tuyo. Pero, y ahí hay un tema de autoestima, es decir, hay un tema en realidad la desconfianza en ti mismo, caso que tú tuvieras que enfrentar con alguien. Entonces prefieres mantenerlo a raya y desconfiar de él que correr el riesgo. Pero sí, Venezuela es un caso típico, Latinoamérica en general, de bajo capital social. Ahí por eso que tú ves que muchas iniciativas colectivas en nuestros países no prosperan. Por eso es que tú ves las empresas públicas nuestras son muy pequeñas, son todas empresas familiares, porque las empresas se construyen alrededor de la familia, ¿ok? Y crecen hasta donde puede crecer la familia. ¿Por qué? Porque fuera de la familia yo no confío. Entonces, es un tema interesante y no me acuerdo el nombre del autor, pero sí, el tema del capital social es interesante. China es un sitio de muy poco capital social, entonces ahí por eso es que tienen que tener un partido comunista que les imponga cosas, porque si no, eso me lo decían unos amigos chinos, ¿no? Si en China no hubiera un gobierno autoritario, el país se divide en 10 millones de mosaicos, en 10 millones de clanes, ¿no? Entonces, porque y hay un capital social muy bajo en China. Pero sí, ese tema es interesante, el tema del capital social. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Un minuto, Pedro. ¿Me escucha, Eduardo? Sí, sí, sí. ¿Se oye? Extraordinaria charla, colega Real. Gracias, Pedro. Usted habló mucho del cambio inducido.
o sea, el cambio que viene de arriba para abajo por la gerencia y que genera un rechazo inmediato en la gran mayoría de los subordinados. Y yo creo que también es importante el cambio personal, que eso no viene de la gerencia, eso viene del colegio, de los padres, yo creo que debemos preparar al futuro líder para el año 2045 con los niños venezolanos desde el kindergarten, como aquí en Estados Unidos, donde soy voluntario de una entidad que se llama Junior Achievement, donde les enseñamos a los niños desde el kindergarten el sistema económico americano, ¿no? Tiempo, Pedro. Que es muy similar a lo que me tocó enseñar a los seniors de la escuela del Michigan, de administración del Michigan State University en los años 1965. ¿Algún comentario, Alberto? No, pero bueno, sí, es decir, obviamente que sí. Por supuesto que la escuela es uno de los, va a ser uno de los pilares de cualquier cambio cultural. Es decir, la escuela primaria, la escuela más básica. Ya cuando uno llega a la universidad ya está muy echadito a perder para que lo cambien. Entonces, no, todos estos valores tienen que hacerse lo posible para que todos estos valores se enseñen desde la edad más temprana, porque es la mejor manera de que se conserven. Sí, la educación es fundamental. La educación de familia también es fundamental, obviamente, ¿no? Pero vamos a decir, dentro de un plan, dentro de un proyecto de este tipo, pues lo que está al alcance es un cambio fundamental en la educación y en la educación primaria, la más básica. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Muy buenas tardes a todos. Alberto, un placer y gusto saludarte y saber que estás muy bien. Yo tengo dos preguntas. La segunda la voy a dejar para la sobremesa, pero esta es muy rápida. Como tú muy bien sabes, los 4 elementos del proceso gerencial son la planificación, la organización, el control y la dirección. Los 3 primeros son estructurales, a mí no me preocupan porque eso están en miles de textos. Ahora la dirección, que es la parte más importante, ¿qué se puede hacer? Porque ahí en la parte de dirección ni siquiera la inteligencia artificial va a poder sustituir al cerebro humano. Entonces ese para mí es un problema grave, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente se puede hacer allí para poder lograr el objetivo que uno quiere alcanzar? En términos de dirección, la palabra dirección da para mucho, ¿no? La palabra dirección da para da para usar muchas herramientas. La dirección se puede tomar como órdenes, pero también se puede tomar como persuasión, pero también se puede tomar como inspiración, como convencimiento, como comunicación. Es decir, dentro de esto que estamos viendo, este escenario tecnológico que estamos viendo, probablemente la comunicación sea una de las habilidades más necesarias, porque es decir, y la comunicación en medios adversos, porque vas a tener a la gente en remoto, o vas a tener poca gente, o vas a tener poco acceso. Entonces tienes que ser un gran comunicador, y un gran comunicador utilizando, y al mismo tiempo que gran comunicador, tener mucha habilidad en el manejo de medios electrónicos de comunicación. Y comunicador, y no solamente comunicador oral, comunicador escrito, creo que va a ser una de las habilidades fundamentales. Lo estoy diciendo así, casi que al rompe, lo primero que se me ocurre, ¿no? Y el modelaje, claro, el modelaje no es tan fácil cuando estás trabajando, cuando estás rodeado de máquinas, ¿no? Pero sí la comunicación efectiva, la comunicación precisa,
las instrucciones bien elaboradas y bien justificadas y bien descritas hacia la gente. Creo que eso va a ser bien importante en el ejercicio de lo que tú llamas dirección, ¿no? Que es dirigir a la gente. Sí. Sí. Tiene la palabra Jorge Sajía. Un minuto, Jorge. Abre el micrófono. Abre el Micrófono, Jorge. micrófono. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, voy a estar un poquito fuera de tema, pero fue que al principio de tu conversación hablaste que había sido el Partido Comunista, creo que estoy que decías del Partido Comunista, y que por circunstancias cambiaste. Eso me llamó mucho la atención y por eso fue mi pregunta, la diferencia entre cambiar y evolucionar. Yo fui fundador del MAS. Me acuerdo que por una casualidad llegué al Congreso Cultural de Cabimas en el año 71 y ahí se estaban matando los del Partido Comunista, dividido que tal, y llegué al MAS y llegué por sensibilidad social, porque yo creo, y la gente que me conoce, conocen de mi sensibilidad social. Me di cuenta en el deber, y fui de la dirigencia del MAS y milité por muchos años, me di cuenta que yo no tenía condiciones para usar hombres, que son los partidos políticos. Yo Tiempo, Jorge. fundamentalmente, Alberto, he seguido siendo el mismo. Dejé de militar en los partidos políticos porque no satisfacían esa inquietud original y yo no cambié, yo evolucioné. Yo quiero que me hagas un comentario porque está en línea con lo que tú estás diciendo, pero para precisar ciertos conceptos. Gracias. Esa evolución, en mi opinión, Jorge, fue un cambio. Es decir, cuando uno evoluciona, uno cambia. Te puedo contar mi caso, como lo cuento yo en mi último libro, ¿no? Yo estaba en el Partido Comunista en la Facultad de Ingeniería, yo era buen estudiante, entonces me buscaron y ven para acá y me metieron en una célula, en una vaina. Y una vez, como yo era buen estudiante y en esa época el Partido Comunista gobernaba la Federación del Centro, me dijeron, mira, ven acá, vamos a hacer una cosa, te vamos a conseguir una beca de OVE, las becas de bienestar estudiantil de esa época, no me acuerdo cuánto era. Te vamos a conseguir una beca de OVE, tú sabes, te la vamos a conseguir, pues nosotros estamos, no me lo dieron, pero obviamente, ¿no? Porque nosotros somos gobierno aquí en la universidad. Entonces, pero vamos a hacer una cosa, tú, como tú tienes buenas notas, te vamos a conseguir una beca rapidito, pero tú le das la mitad del partido y la mitad te quedas tú. Entonces, yo hacía como 3 días había estado yo en una manifestación respirando bombas lacrimógenas y vainas por una manifestación que habíamos hecho ahí en la avenida, no sé cómo se llama, la avenida de los Próceres, este, pidiendo presupuesto por la universidad, protestando porque la universidad no tenía suficiente presupuesto, ¿no? La Plaza de las Tres Gracias. Imagínate el cortocircuito que me hizo eso, ¿no? Esta gente, o sea, yo salgo a protestar porque la universidad no tiene presupuesto, pero yo voy a agarrar el presupuesto de la universidad, me van a dar una beca así express, y entonces yo le voy a dar la mitad de esa beca, la mitad que es plata de la universidad, se la voy a dar a un partido político. No, esto no es. Entonces eso fue un evento externo que me cambió, que dijo, no, esta gente no es. No me cambió la sensibilidad social por la que yo también entré en el Partido Comunista, ¿no? Ese deseo de justicia que uno tiene contra Tachamo y que los pobres coman y todo eso. Pero sí me dijo, este no es mi partido, esto no es mi política, esto no es este no es mi sitio. La sensibilidad social la fui cambiando y yo hoy en día me confieso liberal de los clásicos, centro derecha, muy lejos de cualquier política intervencionista de Estado, comunista, socialista, etcétera. Pero eso lo fui cambiando yo poco a poco. Yo en aquel momento, cuando yo me salí del Partido Comunista, me salí porque dije, esto es deshonesto. Pero no me salí porque yo hubiera renunciado a mis ideas. A mis ideas yo fui evolucionando a través de lectura, estudios, información, aprendizaje. Y me di cuenta de que no, el Estado, es decir, mientras más pequeño mejor, porque mientras más pequeño más fuerte es, y la sociedad que resuelva muchos de sus problemas por sí misma, sobre todo sus problemas económicos. Entonces, es cambio, ¿sí? Es evolución, y evolución es cambio, al fin y al cabo. Yo soy una persona, mis ideas políticas, económicas son muy diferentes de las que yo tenía en aquella época. Bueno, tiene la palabra Luis Eduardo Paul.
Luis, el micrófono. Ya. Hola Alberto, encantado de oír tu charla. Igualmente, Luis, un placer verte después de un poco de años. Mira, resulta que tú hablabas en el Capital Social que la gente es desconfiada, que tiene deseo de poder. ¿Y cómo se compagina eso con todo lo que nosotros oímos de la gente que viene para acá y encuentra que la gente es amistosa, generosa, solidaria, acogedora, consecuente? En fin, o sea, ahí hay una cantidad de virtudes que parecieran estar fuera de este análisis que estamos haciendo. Entonces, ah, por un lado, resulta que nosotros no hemos logrado generar unas condiciones de país adecuadas y, sin embargo hay mucha gente que considera que Venezuela es uno de los países más acogedores del mundo. Sí, buen punto, Luis. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el trato cordial, el trato amistoso, y vamos a tomar una cerveza, y yo me voy a asociar contigo para algo en donde estoy corriendo un riesgo, o en donde tengo que confiar en ti. Yo para tomarme una cerveza no tengo que confiar contigo, sino lo que sencillamente que me caiga simpático y que tengamos una conversa agradable. Pero en el momento de asociarnos, en el momento de comprometerme yo contigo y que tú te comprometas conmigo y que eso sea la base de un emprendimiento o de una ONG, ahí el asunto es distinto, el asunto es diferente. Si Venezuela ha tenido una cantidad de virtudes, Venezuela, como digo, era uno de los países con mayor apertura social o el país con mayor apertura social de Latinoamérica. Es decir, el camino hacia el ascenso social tenía una cantidad de autopistas, sí, cierto, pero la confianza, lo que dicen los estudios, que no hay muchos tampoco, y lo que dicen los valores que tenemos, y lo que dice nuestra autoestima en función de nuestra alta necesidad de poder y baja motivación de logro, es que nuestra confianza hacia los demás, hacia los desconocidos, es limitada. Una vez que te conozco, la cosa empieza a cambiar, pero la confianza hacia los desconocidos es limitada, es poca. Y no es suficiente para eso, para lograr emprendimientos, empresas públicas de gran tamaño. Fíjate de nuevo, las empresas venezolanas son familiares, excepto que sean sucursales de empresas venidas afuera, pero en general son familiares. Se construyen alrededor de la familia. Van creciendo a medida que crecen con familia, con gente de mi clan, de mi grupo. ¿Okay? Ok, Alberto, me hiciste recordar que un compañero de trabajo nuestro decía que el problema nuestro era que que habíamos heredado la maldad del blanco, la malicia del indio y la desconfianza del negro. Coño. Entonces, yo creo que era extremo, pero bueno, Ese es el mira, extremo. Ese es el extremo. muchas gracias por tu Gracias a ustedes. intervención. Vamos, bueno, yo creo que ya podemos pasar a la sobremesa, Carlos. Bueno, gracias Alberto por esta A la orden, un placer, gracias a ustedes. dosis de realidad.